Gálatas capítulo 2. Y vamos a dar un repaso a la lectura de lo que estuvo hablando el maestro el domingo pasado, ¿verdad? Para recordar un poquito. Todo lo tenemos. Amén. Vamos a leer vamos a leer todo vamos a leer del versículo 1 del capítulo 2 de Gálatas hasta lo vamos a leer todo. Amén. Bueno, dice la palabra, yo voy a leer primero y ustedes leen el segundo, por favor. Dice la palabra de Dios, dice, después pasado 14 años, subió otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. A los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el Evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacob, Cefas y Juan, que eran considerados como las columnas, nos dieron a mí, perdón, y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistía cara a cara porque era de condenar. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, al fin de vivir para Dios. No desechó la gracia de Dios, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Amén. Bueno, el domingo pasado, ¿verdad? Hablaba el hermano, ¿verdad? Acerca de la discusión que había, ¿verdad? Entre lo que querían imponer ellos, ¿verdad? Sobre la circuncisión, ¿verdad? Sobre la ley, lo que explicaba el hermano Hasser, ¿verdad? Entonces,
¿Alguien recuerda algo de lo que el hermano estuvo hablando para ir un poquito acerca, ir viendo lo que ahora tiene el Señor para con cada uno de nosotros? ¿Cuál era el problema que se estaba dando, verdad, en el capítulo 2? Lo que Pablo estaba tratando de corregir, ¿verdad? ¿Qué es lo que estaba sucediendo? ¿Alguien recuerda algo de lo que? Amén. Ujú. Amén. Amén. Gracias, hermana, es cierto, ¿verdad? Vemos de que ahí existía algo, ¿verdad? Habla de obras, habla de tradiciones, ¿verdad? Algo que querían, ¿verdad? Continuar quizás enseñando, pero bueno, Pablo llega a tratar de corregir ese punto, ¿verdad? Importante, ¿verdad? Y creo que hoy en día nos puede suceder lo mismo, ¿verdad? Creo que en nuestras vidas, ¿verdad? Como decía el pastor, ¿verdad? En la clase, nosotros, ¿verdad? Dios nos da la instrucción clara, ¿verdad? Dios nos dice esto y esto debemos de hacer, ¿verdad? Pero nosotros traemos a veces, creo que tradiciones, ¿verdad? Y llega un momento que las queremos, ¿verdad? Aplicar, ¿verdad? En la vida cristiana, ¿verdad? Pero Dios nos enseña qué es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Con exactitud, ¿verdad? Hablábamos de una palabra, ¿verdad? A cabalidad, ¿verdad? Entonces es donde debemos de pedir al Señor que nos ayude cada día, pues porque de repente podemos mezclar, ¿verdad? Una tradición o algo que nos venga a la mente con las cosas del Señor, ¿verdad? Y no debe de ser así, ¿verdad? Como aquí Pablo, ¿verdad? Trata de corregir esto que está sucediendo, ¿verdad? Entonces vamos a continuar ahora entonces en Gálatas capítulo 2, en el versículo 11. Vamos a empezar entonces, dice, iba a pasar otra, se puede decir otra confusión, ¿verdad? Pero aquí pues vemos que el que la estaba causando era Pedro, ¿verdad? Entonces dice la palabra de Dios en el versículo 11, dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistía cara a cara porque era de condenar. No sé si mi hermano Iván tiene otra versión, ¿verdad? No, ¿me puede leer ese versículo, por favor, hermano? Amén. Bueno, ahí en esa versión dice, estaba equivocado, ¿verdad? En lo que hacía, ¿verdad? Entonces vemos bueno, ahí Pablo, ¿verdad? Enfrenta a Pedro, ¿verdad? Dice que se estaba equivocando, ¿verdad? Y aunque pues muchos conocemos la historia de Pedro, hemos leído quién era Pedro, ¿verdad? Cómo Dios lo usó y todo lo que Pedro también vivió, ¿verdad? Entonces dice, eh, Pedro vio Pablo vio que estaba equivocado, ¿verdad? Eh, Pedro conocía eh, Pedro conocía que Cristo no hace excepción de personas, ¿verdad? Él lo sabía, ¿verdad? Pero dice que Pedro, ¿verdad? Estaba en ¿cómo se dice? En algo erróneo, ¿verdad? Y sigue diciendo ahí, pues antes que viniese algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles, pero después que vieron que se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión, ¿verdad? Antes dice que Pedro compartía, se puede decir con todos, ¿verdad? Pero llegó un momento que él, ¿verdad? Se distanció de algunas personas, ¿verdad? Entonces se apartó, ¿verdad? Y entonces eso lo vamos a... Pedro conocía que Dios no hacía excepción de personas, dice, ¿verdad? Entonces eso lo podemos ver en Hechos, vamos a Hechos capítulo 10, perdón, Hechos capítulo 10, vamos a ver del versículo 32 al 40.
Hechos capítulo 10. Yo lo voy a leer y ustedes lo leen. Bueno, vamos a esperar que todos lo tengamos. Hechos capítulo 10, versículo 32 al 40. Dice, envié pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual moraba en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste estuvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole de un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Bueno, aquí vemos, ¿verdad? Lo que podemos notar aquí, que Dios, que Pedro conocía, ¿verdad? Que Dios no hacía excepción de personas. Lo podemos ver ahí en el versículo 34, el que acabamos de leer, ¿verdad? Entonces Pedro dice, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas. ¿Y qué estaba sucediendo aquí en lo que acabamos de leer, ¿verdad? En este momento de Pedro, ¿verdad? Que Pedro estaba haciendo excepción o no. Sí lo estaba haciendo, ¿verdad? Entonces lo vemos que Pedro dice que se retraía, ¿verdad? Retraerse es retirarse o retroceder, ¿verdad? ¿Por qué causa hacía esas cosas Pedro? Dice que tuvo miedo, ¿verdad? ¿Por qué tuvo miedo Pedro? ¿Por qué? Podemos hacernos la pregunta ahí, ¿va? ¿Cuál fue la causa de Pedro? Bueno, ahí lo dice, ¿va? Que tuvo miedo, ¿verdad? A los de la circuncisión, ¿verdad? ¿cuál fue, por qué tuvo miedo Pedro en esa situación? ¿De qué tuvo miedo? Amén. Amén. Él tuvo miedo de que fuera criticado, ¿verdad? Pero no tuvo que haber sido así, ¿verdad? Pero bueno, vemos que Pedro, ¿verdad? Se retiró, ¿verdad? Porque, bueno, si vemos, podemos ir a Mateo, creo que está en Mateo 22, ¿verdad? Vamos a ver, si vamos a ir a Mateo capítulo 14, perdón, del 22 al 33. Bueno, aquí vamos a ver lo que le sucedió a Pedro, ¿verdad? Vemos que Pedro creo que era una persona de las que, creo que cuando Jesús decía algo, ¿verdad? Que creo que Pedro es el que primero hablaba, ¿verdad? Y lo vamos a ver aquí en este versículo. Vamos a ir a Mateo, ¿verdad? Si lo tenemos. Mateo 14. Mateo 14, del 22 al 33. Dice la palabra de Dios, eh, dice, enseguida Jesús hizo, esta es la historia cuando, bueno, antes, ¿verdad? Eh, cuando el Señor Jesús le da de comer a 5,000 personas, ¿verdad? Cuando convierte los 3 peces ¿verdad? Para darles de comer a las 5,000 personas, ¿verdad? Pero después, ¿verdad? Sucede esto, dice,
Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Bueno, aquí vemos que Pedro, bueno, en esta parte, ¿verdad? En esta situación, Pedro tuvo miedo, ¿verdad? Tuvo miedo también, ¿verdad? Como lo que estamos viendo en Gálatas, ¿verdad? ¿Y por qué tuvo miedo Pedro? ¿Qué falló en Pedro? La fe, sí, ¿verdad? El Señor le dice, ¿verdad? ¿Qué le dice el Señor ahí? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Verdad? Entonces, bueno, vemos que le pasó lo mismo, ¿verdad? Vemos que fue rápido para hablar, ¿verdad? O sea, cuando dice que los discípulos se asustaron, ¿verdad? Dice que Pedro fue el primero que habló, ¿verdad? Y lo que le pidió, ¿verdad? Fue algo grande, ¿verdad? Que Dios le dio la oportunidad de hacerlo, ¿verdad? Caminar sobre el agua, pero tuvo miedo, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede, ¿verdad? ¿Cómo lo podemos aplicar a nuestra vida en este tiempo, ¿verdad? Pensaba un poquito yo, creo que todos anhelamos quizás caminar con el Señor, ¿verdad? Que el Señor nos use, ¿verdad? Pero ¿qué va a suceder cuando venga ese miedo a nuestras vidas, ¿verdad? No vamos a poder caminar con el Señor, ¿verdad? Si dudamos, ¿verdad? Nosotros no nos vamos a hundir como le sucedió a Pedro, pero nos vamos a detener, ¿verdad? Dios no va a trabajar en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, es lo que estamos viendo ahí en Pedro, ¿verdad? Y lo más duro, hermanos, que, bueno, vamos a ver un poco acerca de la fe, ¿verdad? Antes de continuar, ¿verdad? ¿Qué es la fe? Vamos a ir a Hebreos, ¿verdad? Yo creo que muchos lo conocemos, pero vamos a ir una vez más a Hebreos. Alguien que lo encuentre y lo pueda leer, por favor. ¿Qué es la fe? Hebreos 11, capítulo 1. Amén. Es la certeza de lo que se espera, ¿verdad? La convicción de lo que no se ve. Entonces muchas veces, ¿verdad? Como decía el pastor, ¿verdad? O sea, muchas veces las cosas de Dios no las vamos a entender, ¿verdad? Con nuestra mente, ¿verdad? Pero lo que nos toca, pues, es obedecerle a Él y bueno, esperar que Él obre, ¿verdad? En cualquier sea la situación, ¿verdad? En cualquier situación que estemos viviendo, ¿verdad? No debemos de dudar, ¿verdad? Siempre tenemos que mantenernos con esa fe que es importante, ¿verdad? ¿Y qué es lo que sucedió con esto que Pedro hacía, ¿verdad? Eh, Vamos a ir nuevamente a Gálatas capítulo 2.
Vamos a continuar ahí, dice, voy a leer nuevamente el 12, dice, pues antes que vinieran algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión, ¿verdad? Ya hablamos ahí que hubo un miedo en Pedro, ¿verdad? Pero ¿qué fue lo que sucedió, ¿verdad? Ahí en el versículo 13 dice, y en su simulación participaba también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos, ¿verdad? Este problema, ¿verdad? No solo fue para Pedro, sino dice que también dice para otros judíos y también Bernabé, ¿verdad? Entonces, eso que Pedro, ¿verdad? Esa duda que Pedro tuvo en esta situación, ¿verdad? No le afectó solamente a él, sino pues hubieron más personas involucradas en ello, ¿verdad? Entonces, creo que debemos de pensar nosotros también en lo que el Señor pues nos está poniendo, ¿verdad? En lo que nos está dando la oportunidad de servir, ¿verdad? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Verdad? Si estamos, la hipocresía, ¿verdad? De lo que habla ahí, ¿verdad? Eh, es algo bien difícil, ¿verdad? Algo que en este tiempo, pues, puede estar sucediendo, ¿verdad? Con esto de la pandemia, ¿verdad? No queremos acercarnos a otras personas, a otros hermanos, ¿verdad? Como lo estaba haciendo Pedro, ¿verdad? Podemos estar nosotros también de alguna forma actuando equivocadamente, ¿verdad? Y debe ser un ejemplo para nosotros, ¿verdad? En estos tiempos, o sea, eh, vemos que Dios es el que nos ha guardado hasta este momento y nos seguirá guardando de aquí hasta donde Él quiera, ¿verdad? Entonces, creo que no debe de haber ninguna circunstancia que nos separe del amor de Dios, ¿verdad? Debemos de tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque de nada sirve estar al frente, ¿verdad? Predicando o enseñando o diciéndole al Señor, pues, ¿verdad? Nos queremos, ¿verdad? En el amor del Señor, pero si en realidad pues no lo estamos demostrando muchas veces, ¿verdad? Entonces que el Señor pues nos ayude en esa parte, que no estemos nosotros de alguna forma cometiendo el mismo error que cometió Pedro en esta parte que estamos viendo, ¿verdad? Entonces, que el Señor nos ayude, ¿verdad? Porque también dice que no nos va a afectar si estamos nosotros actuando de esa misma forma, dice que no nos va a afectar solamente a nosotros, sino van a haber más personas que estén a nuestro lado, que van a salir afectadas también, ¿verdad? No sé si alguien quiere compartir algo, qué se le viene a la mente a usted cuando pues hemos conocido pues que de la vida de Pedro, ¿verdad? Dice que Pedro dice que era un discípulo amado de Jesús, ¿verdad? Dice que era un discípulo que bueno, hizo hasta bueno, Dios lo utilizó para hacer milagros, ¿verdad? No sé si estoy bien, pero en Pedro y Juan fue el que dice que sanaron a un cojo, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Como Dios, pero fue Dios el que hizo ese milagro en la vida de ellos, ¿verdad? Ellos nomás fueron utilizados, ¿verdad? Entonces, es precioso, ¿verdad? Al ver cómo Dios obra, ¿verdad? En las personas, ¿verdad? Pero muchas veces creo que podemos equivocarnos, ¿verdad? Y no nos damos cuenta, ¿verdad? La otra situación es que Pablo es el que los encara, ¿verdad? La otra situación va a ser que cuando nosotros estemos en un error y ¿verdad? Alguien más pues nos llame la atención por algo que estamos haciendo equivocadamente, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a tomar? ¿Verdad? Si lo vamos a tomar de la mejor manera. Creo que a nadie nos gusta que nos llamen la atención, ¿verdad? De ninguna forma, ¿verdad? Pero
creo que van a haber tiempos que si estamos equivocados, pues Dios va a utilizar personas donde llegue y le diga, pues esto y esto está mal, ¿verdad? Entonces, que Dios nos ayude a tomar esas cosas, ¿verdad? De parte de Dios, ¿verdad? Que son duras cuando nos llaman la atención, y más cuando Dios nos llama la atención, ¿verdad? Porque eso viene de parte de Dios, ¿verdad? No sé si alguien quiere compartir acerca de lo que estamos viendo antes de continuar, hermano. Adelante, hermano. Amén. Ujú, 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 amén. Amén, amén. Gracias, hermano. Sí, es cierto, ¿verdad? Pablo se mantuvo, ¿verdad? Firme en las cosas de Dios, ¿verdad? Y por eso, si vemos la comparación de Pablo y Pedro, ¿verdad? O sea, Pedro caminó con Jesús, ¿verdad? Fue un discípulo que vivió con muchas cosas con Jesús, ¿verdad? Entonces, a pesar de que Pablo, ¿verdad? No vivió con Jesús, pero fue nuestro Dios, nuestro Señor que lo rescató, como él dice, ¿verdad? O sea, que él también y se mantuvo, como dice mi hermano Iván, ¿verdad? Entonces es algo hermoso, ¿verdad? Entonces, no sé si hay alguien más que quiera agregar algo. Adelante, hermano. Ujú, ujú, amén. Ujú, ujú, amén. Gracias, hermana. Sí, es verdad, ¿verdad? O sea, a pesar de que Pedro, pues, le falló no solo una vez, lo estamos viendo aquí, ¿verdad? En dos ocasiones hemos visto, ¿verdad? Y como dice mi hermana, le falló, ¿verdad? A lo mejor en otras ocasiones, ¿verdad? Pero Dios tenía un propósito para con él, ¿verdad? Como lo reconoce Pablo también, ¿verdad? Dice que él era apartado desde el vientre de su madre, ¿verdad? Y vemos que Pablo también, cómo fue la vida de él, ¿verdad? Que perseguía a los cristianos, pero bueno, Dios ya tenía un propósito para con la vida de Pablo también, ¿verdad? Y la misma, como está diciendo mi hermana, Dios tenía un propósito con la vida de Pedro, ¿verdad? Y bueno, y así Dios tiene un propósito para la vida suya y para la vida mía, ¿verdad? Entonces, que Dios nos ayude cuando nos equivocamos, ¿verdad? Pero bueno, Dios nos quiere utilizar, ¿verdad? Y hay unas palabras ahí que se menciona, ¿verdad? La simulación y la hipocresía, ¿verdad? Dice la simulación, dice, es un acto que consiste en emitir o fingir que se está realizando una acción cuando en realidad no se está llevando a cabo. La hipocresía, dice, es una persona que actúa como otra, que utiliza la hipocresía, que no es justa y sobre todo es alguien que no es de confianza. Otra definición de hipocresía dice, es quien finge ser lo que no es, ya sea a través de la religión, virtudes, características, ideas,
sentimientos, etcétera, ¿va? Entonces, bueno, esa es la definición de la simulación que menciona aquí y la hipocresía, ¿verdad? Que se estaba viviendo en esta ocasión, porque Pedro estaba tratando de enseñar algo que él no estaba viviendo, ¿verdad? O sea, él, ¿verdad? El judaísmo, pues le dice Pablo que él ya estaba viviendo como los gentiles. O sea, ya él era como uno de los gentiles, entonces él estaba tratando de enseñar algo que él no lo estaba viviendo, ¿verdad? Y eso mismo nos puede suceder a nosotros, ¿verdad? O sea, podemos querer quizás muchas veces dar un consejo, se puede decir de parte de Dios, ¿verdad? Pero es más fácil dar un consejo que vivir, ¿verdad? Vivir lo que Dios quiere enseñarnos a nosotros muchas veces. Entonces debemos de tener mucho cuidado, ¿verdad? Que el Señor primero trabaje en nuestras vidas, ¿verdad? Para después poder dar un consejo que venga de parte de Dios o enseñar, ¿verdad? Entonces, vamos a ir a Proverbios, todavía tenemos tiempo, ¿verdad, pastor? ¿Hasta qué hora? 10:04. Creo que ya se nos está terminando, pero bueno, solo vamos a ver vamos a ir a Proverbios, capítulo 20, alguien que busque Proverbios, capítulo 20, por favor, y alguien más, Proverbios, capítulo 10, y alguien más en Salmos 37, y esto vamos a ver para ir terminando. Versículo 7, hermana. 10, versículo 11, y en Salmos 37, versículo 21. ¿Alguien lo? Amén. 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 Bueno, ahí estamos viendo, ¿verdad? Tres versículos acerca la justicia, ¿verdad? Dios se alegra, dice, del hombre justo. Así que pues, bueno, que Dios nos siga ayudando, ¿verdad? Vamos a continuar el próximo domingo, siempre viendo estos versículos de Gálatas, capítulo 2. Así que pues el Señor nos ayude, ¿verdad? Vamos a orar nuevamente para poner en las manos del Señor el servicio que vamos a continuar. Amén. Señor, te damos gracias, Señor, nuevamente en esta mañana, Señor. Primeramente, gracias, Señor, por tenernos aquí en tu casa, bendito Dios, y te pedimos, Señor, que limpies nuestros corazones, Señor, nos perdones de nuestros pecados, bendito Dios, y que, Señor, que seas tú enseñándonos nuevamente, Señor, en tu servicio, Padre, que estaremos, Señor, dispuestos, Señor, y por favor, bendito Dios, habla tú a tu pueblo, bendito Dios, y Señor, usa a mis hermanos que estarán al frente en la música y también, Señor, en la predicación, bendito Dios, y Señor, gracias, Padre, por lo bueno que tú eres, bendito Padre. Gracias, Señor, y ponemos en tus manos, Señor, este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga.